Bueno, muy buenas tardes para todos. A continuación, mis compañeros Mariana Huertas, Verónica Ríos, Mariana Restrepo, Johnny Rodríguez y quien les habla, Alejandra Marulanda, les explicaremos y les daremos un poco a conocer sobre el capítulo número 8, Didáctica de la Comunicación Tecnológica. Bueno, queridos estudiantes, bienvenidos a nuestra clase en línea. Esperamos que estén tan preparados y motivados como nosotros para empezar a aprender y a divertirnos. Estamos en esto juntos, en esto de la virtualidad juntos, así que respetémonos y apoyémonos mutuamente. La educación no se trata de llenar una cubeta, sino de encender un fuego. Yes. Listo, ahora sí, para comenzar, es importante que internamente reflexionemos sobre los siguientes interrogantes. Primero, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías están incidiendo en la vida social, el mundo laboral y académico. ¿Es conveniente la utilización de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Las nuevas tecnologías pueden sustituir al profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué ventajas supone para la comunicación la utilización de los nuevos recursos tecnológicos? Y por último, ¿la televisión forma o deforma a los jóvenes? Listo, ahora sí pasemos a la introducción. Bueno, este capítulo se centra en la reflexión sobre los lenguajes de los medios de comunicación de masas y de las nuevas tecnologías que tanta influencia están ejerciendo sobre la sociedad actual, específicamente sobre nosotros los más jóvenes. Dado lo anterior, se ve la necesidad de ampliar el concepto semántico tradicional de alfabetización y de incluir en ella también el conocimiento de los lenguajes de estos medios para desarrollar plenamente la competencia comunicativa del alumnado, que en estos momentos pues ya no puede limitarse exclusivamente al desarrollo de destrezas lingüísticas, verbales, orales y escritas. Listo. Los nuevos lenguajes de la comunicación. Bueno, el mundo pues se mueve con rapidez vertiginosa hacia la era de la información y los avances tecnológicos. Por lo tanto, esto está provocando un gran impacto en absolutamente todos los ámbitos sociales. Asimismo, estamos siendo testigos de la mayor revolución de la historia respecto a la comunicación basada en la información, que está alterando las formas de elaboración del conocimiento humano. Por otro lado, gracias a las nuevas tecnologías, sobre todo a la informática y a la telemática, que estas han originado un espectacular cambio del concepto tradicional de comunicación, que en estos momentos ya no está restringida exclusivamente al uso del código verbal, oral y escrito. Bueno, abro un paréntesis para definir la palabra telemática. Esta es la combinación de la informática y de la tecnología de la comunicación. Esta permite la transmisión de datos informatizados a través del teléfono. Listo, continuamos. Todo lo anterior está teniendo un reflejo inmediato en la educación que ve la necesidad cada vez más urgente de incorporar nuevas estrategias de enseñanza y recursos tecnológicos a sus tradicionales métodos pedagógicos. Listo. Competencia semiológica, mediática e hipertextual. Para comenzar voy a definir estos tres términos. Semiológica pues se refiere al estudio de los signos. Se trata de los sistemas de comunicación dentro de la sociedad con el signo como base para la comprensión de toda actividad humana. Mediática es una palabra relativa a los medios de comunicación. Por ejemplo, si yo digo un conglomerado mediático, quiero decir un grupo de comunicación. Y la palabra hipertextual
Esta permite crear, agregar, enlazar o compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces asociativos y de las redes de comunicación o las redes sociales. Bueno, para continuar, el hablante de hoy, por tanto, necesita utilizar estrategias escénicas adaptadas a las necesidades comunicativas y formativas que la sociedad actual demanda, las cuales rebasan los límites tradicionales de la competencia comunicativa. Listo. La competencia semiológica, pues esta competencia exige el conocimiento del modo en que cada discurso utiliza los materiales lingüísticos y una identificación de la intención comunicativa de quien construye el mensaje y una actitud crítica ante los usos y manipulaciones de los lenguajes verbales y no verbales de estos medios. Listo, la competencia mediática hipertextual. Estas suponen la capacidad de interpretación y utilización, perdón, eh, de la diversidad de lenguajes y dominio de las destrezas discursivas necesarias para desenvolverse en contextos educativos y mediáticos y telemáticos. Bueno, dado lo anterior, la utilización de las nuevas tecnologías informáticas y telemáticas precisa del usuario destrezas comunicativas distintas a las tradicionales. Que también pues configuran un nuevo concepto de competencia comunicativa más amplio en el que influyen las capacidades lingüísticas, semiológicas y tecnológicas. Bueno, ya aquí le doy el paso a mi compañera Mariana Huertas. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora tenemos la comunicación y las destrezas discursivas en la era de la información. Con la llegada de las nuevas tecnologías, la sociedad de la información está reinventando nuevas formas de comunicación, las cuales representan un cambio con respecto a las situaciones y formas comunicativas tradicionales, orales y escritas. Siguiente. Tenemos las destrezas discursivas orales, de una comunicación fundamentalmente basada en el uso del lenguaje verbal oral, en la interacción personal y en el diálogo entre emisor y receptor. En un contexto compartido, hemos pasado a transformar drásticamente nuestros sistemas de comunicación oral y tenemos varios cambios. Entre ellos tenemos, primero, la superación de los límites de espacio y tiempo. Entonces, en la actualidad se utilizan cada vez más las situaciones de comunicación social diferidas, en las que ya no es preciso que los interlocutores compartan el mismo contexto situacional, ya que la invención y utilización de nuevos medios de comunicación, como la televisión o el cine, han permitido salvar esas limitaciones. De esta forma, continuamente se reciben y emiten mensajes orales que han sido construidos y serán recibidos en un tiempo o lugar distante. Entonces hablamos de la destemporalización y la deslocalización. Entonces vemos un nuevo concepto de distancia, tiempo e interacción en el proceso de comunicación. Porque tenemos mensajes grabados como por ejemplo las clases virtuales. Siguiente. Tenemos el segundo, que es integración de códigos acústicos o icónicos. Junto al código verbal basado en el sonido, articulado interactúan de forma integrada múltiples códigos no verbales. Entonces, la publicidad, el cine o los textos multimedia ponen un nuevo sistema de comunicación plurisemiológica que rompe los moldes tradicionales de la comunicación oral y se actualizan mensajes complejos en los que van a converger múltiples códigos como voz, imagen, músicas, letras o gráficos. También tenemos la perdurabilidad de la comunicación oral. Unas de las características intrínsecas de la comunicación oral son la caducidad y la fugacidad, y estas han sido superadas por los avances tecnológicos porque permiten la grabación digital y dotan a la reproducción del sonido de una perdurabilidad y una calidad de reproducción inimaginables hasta hace poco tiempo. Se conserva y se reproduce el mensaje. Tenemos situaciones de comunicación y contextos no compartidos. Entonces, tenemos que cada vez son más frecuentes las situaciones de comunicación oral en las que la ausencia física de alguno de los interlocutores impide la interacción personal inmediata y la negociación del significado. Entonces, estos interlocutores deben utilizar destrezas expresivas y comprensivas que suplen esta carencia presencial. Esto ocurre en la comunicación telefónica. Entonces, esto se ha
Se ha logrado hacer con la videoconferencia y la grabación visual desde el propio ordenador. Se suple esta carencia mediante la emisión de la imagen del interlocutor en tiempo real. Tenemos también los nuevos usos lingüísticos y tipologías textuales. Tenemos que se han producido importantes modificaciones en las características lingüísticas de los textos y han aparecido tipologías textuales con estructuras y características específicas adaptadas a los distintos recursos tecnológicos y medios de comunicación. Los textos orales de los medios de comunicación o los dialogados a través de Internet poseen sus propias características discursivas y textuales. Tenemos la hibridación de la oralidad y la escritura. Ambas formas de comunicación, claramente diferenciadas tradicionalmente, se entrecruzan en la actualidad y se complementan, dando como resultado mensajes híbridos. Entonces tenemos, por ejemplo, el chat, que permite realizar de forma escrita conversaciones similares al diálogo personal, o tenemos el audiolibro que posibilita la lectura acústica o visual de mensajes en los que se integran múltiples códigos. Tenemos los emisores y receptores universales, que es simplemente que los medios de comunicación permiten enviar mensajes orales de un emisor a un receptor universal y se puede intercambiar información simultáneamente en tiempo real entre numerosos emisores y receptores de todos los países del mundo. Siguiente. Pasamos a las destrezas discursivas escritas. La lectura y la escritura, que han venido siendo tradicionalmente las principales formas de acceso a la cultura, también están experimentando notables cambios en la sociedad actual. Estos cambios se deben tener muy en cuenta cuando vamos a plantear la alfabetización en contextos escolares, ya que se tiene una base, una cultura alfabética construida a base de imágenes, que implica cambios fundamentales en la configuración del lenguaje y en la formación del razonamiento. Tenemos entre estos cambios más significativos, primero, los nuevos soportes textuales. Entonces, los nuevos soportes tecnológicos están produciendo modificaciones en la comunicación escrita. En el texto teníamos, por ejemplo, el CD o el DVD, pero hoy en día sabemos que tenemos una gama más amplia con el Internet y tenemos plataformas como Netflix que nos ofrecen todo este tipo de entretenimiento. Tenemos también mutación del código escrito. Entonces, con las nuevas tecnologías, la escritura se ha traducido en un lenguaje equivalente a bits y gracias a la informática, la letra impresa se transmuta en información digital y estos signos no representan solo textos y conceptos, sino también imágenes y sonidos. Tenemos también los instrumentos de escritura tecnológicos. Entonces hemos pasado de usar el lapicero, el punzón, la pluma, la máquina de escribir, a utilizar recursos tecnológicos más sofisticados como el teclado y la pantalla del ordenador, o programas para corregir los escritos. Y esto modifica los procesos de escritura y la forma y presentación de los escritos. Tenemos la amplia gama textual. Entonces sabemos que han aparecido nuevos tipos de publicaciones y modalidades textuales que configuran los medios de comunicación de masas. Entonces los periódicos, las revistas, los videojuegos, etcétera, favorecen una lectura integrada más activa, creativa e individualizada. Tenemos también los nuevos contextos y hábitos de lectura. Entonces tenemos que se leen libros, pero también se pueden leer periódicos, revistas, páginas web. Y también se puede leer en cualquier lugar, ya sea en el trabajo, en los centros de estudio, pero también en el hogar y en la calle. Tenemos los contextos comunicativos compartidos. Entonces, gracias a las nuevas tecnologías, es posible realizar comunicaciones escritas instantáneas en línea, cuyas características son muy similares al diálogo conversacional oral o muy próximas. Tenemos las nuevas estrategias discursivas. Entonces, todo este tipo de estrategias han tenido que adaptarse a las nuevas formas textuales y a los nuevos soportes y cauces de comunicación. Podemos pensar en el correo electrónico, que ha venido a sustituir en gran medida a la comunicación telefónica, especialmente la correspondencia postal, y que ha generado una nueva forma de comunicación más escueta y ágil, con la posibilidad de complementarse con otros códigos, como por ejemplo los emojis o emoticones, que intentan sustituir la expresividad de la interacción oral y suponen una forma universal y abierta de comunicarse. Tenemos la lectura e interpretación simultánea de códigos. Entonces, en los textos mediáticos como la prensa, la publicidad, el cómic o la televisión, la lectura ya no va a tener esa linealidad que tenía antes, sino que tenemos bien un carácter multilineal y multisecuencial. Tenemos emisores y receptores universales también. Entonces hablamos de que el correo electrónico a través de Internet pues nos va a permitir enviar, por ejemplo, mensajes de una emisora a multitud de receptores y también recibirlos, y se puede producir un intercambio de información entre numerosos emisores y receptores. Entonces, como consecuencia de todo lo anterior,
Es preciso plantear estrategias metodológicas adecuadas para desarrollar en los alumnos las destrezas que les capaciten para usar e interpretar correctamente la simbología de los textos de los medios de comunicación y las tecnologías, para conocer el funcionamiento de esos mecanismos técnicos, para que sean en verdad usuarios competentes y críticos de estos medios y recursos comunicativos característicos de la era de la información. Eso nos lo dice Prado, 2001. Siguiente. Y tenemos el lenguaje de los medios de comunicación y su diversidad. Entonces, si bien es cierto que los medios de comunicación tienen una estructura fundamentalmente lingüística, no solo el lenguaje es en su forma esencial el lenguaje, sino que proviene de la capacidad del hombre de extender a sí mismo a través de sus sentidos hacia el medio que lo rodea. Y tal vez lo más característico del lenguaje mediático es su diversidad, ya que cada uno de estos medios no posee solo su propio lenguaje, sino también su propia retórica, sintaxis, y sus propios géneros. Y ya sigue mi compañera. Bueno, entonces empezamos con el lenguaje de la prensa. Observamos que este es un lenguaje gráfico y fundamentalmente verbal, pero también se sirve de códigos no verbales que desempeñan un papel fundamental en el proceso de comunicación a través de este medio. Tenemos entonces los códigos paralingüísticos. Estos son los tipos y tamaños de letra, el interlineado, la ubicación de los párrafos y la disposición del texto. Por otra parte, tenemos los códigos iconográficos, que son fotografías, dibujos, ilustraciones, mapas y diversos efectos de realce que sirven para llamar la atención del lector. Ambos códigos interactúan en el proceso comunicativo y son de gran importancia para darle un sentido a lo que se quiere comunicar, así como una fácil interpretación al lector. Estos textos contenidos en sus páginas se organizan en una macroestructura en función de diversas intenciones comunicativas, ya sea informar, opinar, orientar, entretener o hacer publicidad. Igualmente, estos textos periodísticos se organizan temáticamente en distintas secciones como información nacional, internacional, deportes, cultura, economía, publicidad, etc. Por otro lado, los textos periodísticos se expresan mediante una variedad de tipología textual. Ya están los textos expositivos, argumentativos, descriptivos, narrativos, conversacionales, literarios. Estos se configuran en una serie de géneros propios de este medio, como noticia, artículos de opinión, crónicas, entrevistas, críticas, entre otros. Al igual, todos estos anteriores deben cumplir unas reglas discursivas que son claridad, concisión y precisión. La elaboración de un periódico es fruto del trabajo en conjunto de fotógrafos, periodistas, redactores y diseñadores. El conocimiento de la organización y estructuración del lenguaje periodístico es imprescindible para llevar a cabo una lectura comprensiva y crítica del mismo. Siguiente. Tenemos ahora entonces el lenguaje de la radio. Sabemos que está basado en la utilización del lenguaje oral, pero también de los sonidos, como la música, los efectos de realce, los efectos especiales, y estos hacen que el oyente se atraiga y fomente su imaginación y creatividad. Este lenguaje verbal oral se potencia y adquiere valores expresivos mediante la utilización de recursos paralingüísticos, que también en este caso serían la pronunciación, la entonación, el ritmo, acento e intensidad, para darle cierto sentido a lo que queremos comunicar y cierto énfasis. También tenemos las convenciones musicales, los efectos acústicos especiales y, al igual que el lenguaje de la prensa, tenemos que sus características especiales y específicas son la concisión, la claridad y la precisión. La característica especial de este lenguaje es que pasa y no puede ser repetido, por esto debe ser preciso, sencillo y breve. La radio también cuenta con variedad de espacios cuyo fin podría ser informar, entretener, podría ser reportaje, entre otros, y estos requieren la elaboración previa de un guión escrito, técnico y literario, para lo cual también se necesita un gran equipo de trabajo, como lo son guionistas, locutores, productores, mezcladores de sonido, entre otros. Siguiente.
Tenemos ahora el lenguaje de la televisión. El lenguaje de la televisión se caracteriza por una gran riqueza y variedad de códigos verbales y no verbales, utilizados en la diversidad de mensajes audiovisuales que se emiten de forma ininterrumpida. Su lenguaje, como el del cine, se basa en la imagen en movimiento, que es lo que da un mayor atractivo respecto a los otros medios, y por esto es el de mayor, el que cuenta con mayor audiencia universal. También se destaca la utilización de códigos iconográficos, como lo vimos anteriormente, que son imágenes, dibujos, mapas, entre otros. Y también tenemos los códigos espaciales, verbales, orales, verbales escritos y los no verbales, como son los sonidos, los gestos, entre otros. La televisión, igual que la radio, ofrece gran variedad de espacios, ya sea informativos, de entretenimiento y culturales. Estos, al igual, cuentan con un gran equipo de trabajo, como lo son productores, guionistas, realizadores, cámaras, técnicos de sonidos, entre otros. Por otro lado, tenemos, siguiente, el lenguaje de la publicidad, que participa también de los distintos códigos de los medios de comunicación que le sirven de difusión, aunque también utiliza sus propios códigos audiovisuales y estrategias comunicativas, los cuales son necesarios conocer para evitar caer en manipulaciones. Allí están los códigos icónicos, gráficos, sonoros, lingüísticos, cinéticos y paralingüísticos. Es importante conocer los códigos también retóricos audiovisuales, como la planificación de la imagen, la manipulación de la luz y efectos especiales en el montaje de imágenes, al igual que los retóricos verbales, como la metáfora, metonimia, la hipérbole, los juegos de palabras que son utilizados en la publicidad por su expresividad y fácil memorización. El conocimiento y comprensión del rico lenguaje, de su funcionamiento, valor comunicativo y estético, es necesario para ser consumidores críticos. Siguiente. Listo. Ahora vamos a continuar con la utilización didáctica de los medios de comunicación a través de talleres. Algunos de los objetivos específicos relacionados con la alfabetización y el discurso, el lenguaje de los medios, son utilizar los medios de comunicación como fuente de información, conocer los mecanismos lingüísticos, paralingüísticos, iconográficos y acústicos del lenguaje, reconocer los diversos géneros de cada medio y valorizar su finalidad comunicativa, distinguir las distintas variedades, registros y usos lingüísticos que se dan en estos medios y desarrollar una actitud crítica y analítica ante los usos estereotipados, persuasivos, ideológicos y manipuladores de sus contenidos. Algunos usos de los medios de comunicación como recursos para la formación lingüística son como material lingüístico, mediante la observación, la comprensión, análisis de las características lingüísticas y textuales de los diferentes medios, como medios que haya que conocer y comprender, con la aproximación y conocimiento de su funcionamiento social y características estructurales, como espacios de participación a través de espacios que permitan concurrir al público y como actividad de producción con la creación simulada de programas y espacios de los distintos medios. Estrategias y actividades a través de talleres. Tenemos el taller de prensa, que es donde los alumnos pueden elaborar sus propios periódicos y revistas escolares. Constituyen actividades muy adecuadas y de indudable utilidad para el conocimiento de este medio en el aula. Estos pueden ser desarrollados desde diferentes perspectivas, como la del lector o receptor, y también desde la perspectiva del autor o periodista. Este taller puede servirse en primer lugar, si no hay muchos recursos, con la utilización de técnicas manuales como recortes, revistas, cartulina y pegamento. Tenemos también el taller de radio, donde los alumnos son protagonistas de su propio aprendizaje con la creación de una emisora
El centro educativo puede brindar la oportunidad de que los alumnos conozcan la posibilidad del sonido como instrumento y medio de comunicación, mediante el trabajo en equipo, investigando y creando sus propios espacios radiofónicos. Este taller puede ser realizado por la perspectiva del receptor o del oyente y también desde el punto de vista del emisor. El taller de televisión sabemos que es el medio de mayor consumo y el que ofrece mayor influencia en los jóvenes. Ofrece múltiples posibilidades para su aprovechamiento en el aula, para que los alumnos descubran su rico, novedoso y atractivo lenguaje de expresión y comunicación. Puede ser realizado desde el punto de vista del receptor o telespectador y también desde la perspectiva del emisor. De esta forma, los alumnos no solo van a dar rienda de su creatividad y demostrarán su talante para trabajar en equipo, sino que serán capaces de recibir más objetiva y críticamente los mensajes precedentes de este medio y valorar su lenguaje. Las nuevas tecnologías y su aprovechamiento didáctico para el desarrollo de la competencia comunicativa. En nuestra sociedad actual, los avances tecnológicos están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida. La aparición de estos nuevos entornos comunicativos están alterando sensiblemente las formas de expresión y construcción de la comunicación. Dicha comunicación entraña un complejo proceso en el que los códigos verbales estrictamente lingüísticos han dejado de desempeñar el papel exclusivo en el discurso. Los recursos que quedan englobados bajo la denominación de nuevas tecnologías de la comunicación son numerosos. Recursos informáticos y telemáticos como Internet. La integración de las tecnologías de la comunicación pueden llevarse a cabo en el currículo desde diversas perspectivas, como objeto de conocimiento, como recurso para el tratamiento de la información, como recurso para un aprendizaje autónomo, como canal de comunicación y como canal de información. Como objeto de conocimiento, la tecnología informática debe ser objeto de conocimiento, pues es necesario que el alumno aprenda y conozca cómo es y cómo funciona un ordenador. Por eso es interesante que el alumno conozca y se familiarice con este medio informático que va a utilizar y también con los programas que va a utilizar y las propiedades y el funcionamiento de los mismos. Tenemos diferentes actividades para el aprovechamiento de la tecnología, que son conocer y aprender a manejar el entorno de Windows, formatear discos o CDs y copiarlos, conocer el funcionamiento de programas de edición, texto, autoedición y diseño de presentaciones, entre otras actividades que se pueden desarrollar. Como el recurso para el tratamiento de la información. La tecnología informática es de gran utilidad para la elaboración y tratamiento y almacenamiento y transmisión de la información. En la actualidad existen herramientas informáticas de uso universal que pueden ser utilizadas como instrumentos muy interesantes para la enseñanza del proceso de lectoescritura. Tenemos, por ejemplo, el procesador de textos, que es un programa diseñado para la creación y tratamiento de la información que ha sustituido a la máquina de escribir. Este recurso puede ser muy útil en la escuela como una herramienta auxiliar para el desarrollo de la comprensión y la expresión escrita de los escolares. Estos programas integran una serie de recursos que ofrecen grandes posibilidades para la formación lingüística. Tenemos también el corrector ortográfico, que es el que permite la revisión y corrección ortográfica de un texto en diferentes idiomas. La aplicación didáctica de esta herramienta es evidente, ya que posibilita al alumno la autocorrección de sus diferentes textos y le ofrece distintas opciones de uso. Por otra parte, tenemos también el diccionario de sinónimos, que facilitan la sustitución de palabras en función de cada contexto, mejoran la tarea de redacción y evitan repeticiones innecesarias. Tienen aplicaciones didácticas muy interesantes para la enseñanza y ampliación del léxico en el alumnado. Por último, tenemos los correctores de estilo, que localizan incoherencias de estilo, construcciones sintácticas
erróneas y problemas de concordancia y ofrecen posibles soluciones para corregirlas o mejorarlas. El uso de las nuevas tecnologías como canal de comunicación. Las nuevas tecnologías nos han ayudado a fomentar un mayor uso y un mejorado uso de estrategias didácticas, tales como los recursos didácticos multimedia y los recursos telemáticos, entendiéndose los recursos telemáticos como la aplicación de las telecomunicaciones en la información. Los recursos multimedia de los que podemos apoyarnos en nuestra labor docente pueden ser material audiovisual, gráficos, fotos, videos, secuencias animadas y demás. Y en el ámbito de la telemática, nuestro mejor apoyo es el Internet. Como dato curioso, se dice que el Internet nació en 1969 con la creación de ARPANET, que fue considerada la primera red de comunicación entre universidades norteamericanas en Estados Unidos. Los recursos telemáticos brindan plataformas de ayuda tanto para estudiantes como para profesores. Tenemos, por ejemplo, el uso de canales de comunicación como el correo electrónico, los chats o las listas de distribución o difusión. Hoy en día, pues por estos años, hemos visto, desde el 2010 aproximadamente, hemos visto el nacimiento de redes sociales como WhatsApp, Messenger, que incluso han ayudado a acortar aún más esas distancias. También tenemos el uso de foros y videoconferencias que nos ayudan a comunicarnos entre diferentes estamentos. Desde el año pasado, debido a la pandemia del COVID-19, también hemos evidenciado un fortalecimiento de las actividades virtuales y el uso de plataformas como Zoom o como Meet que nos ayudan a la realización de videoconferencias. Siguiente. El uso de las nuevas tecnologías como canal de información. El Internet es tal vez uno de los mayores centros de información en el mundo. En él encontramos muchas bases de datos, muchas fuentes que nos pueden servir para aprovecharlos en la enseñanza y en el aprendizaje tanto de lenguas como de otras disciplinas. También tenemos el fortalecimiento de la capacidad de investigación. Esto en cuanto puede ser tanto para estudiantes como para profesores. Tenemos que los estudiantes accediendo al Internet, teniendo múltiples fuentes de información, pueden cada vez adquirir más y más conocimiento para adelantar una investigación, ya sea en un ámbito académico o incluso en un ámbito personal. Asimismo, este fortalecimiento de la investigación ayuda a una constante capacitación y formación de la labor docente. Los docentes pueden acceder por medio de Internet a múltiples fuentes por las cuales van a mantener sus conocimientos actualizados, ayudando así a poder avanzar en su labor docente. También esto sirve para que los docentes, cada vez que transmitan un nuevo conocimiento, lo estén haciendo de manera actualizada y no se estanquen en un solo periodo de tiempo. Siguiente. Las ventajas que nos brinda el uso de las nuevas tecnologías son más que todo en la competencia comunicativa. Tras el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación, encontramos que, como lo decían anteriormente mis compañeras, se acortan distancias. Es decir, no es necesario tener a una persona al frente para emitir un mensaje y para que esa persona lo reciba, sino que ya por medio de diferentes plataformas, por diferentes medios, podemos hacer llegar un mensaje específico. También tenemos una variedad de materiales que pueden ser utilizados en la enseñanza. Estos pueden ser tanto tanto recursos multimedia, como hablábamos, videos, canciones, secuencias animadas,
o también el uso de herramientas telemáticas. Tenemos el aprendizaje constructivo, es lo que hablábamos de una constante capacitación y formación, que cada vez que nosotros vamos más allá de todo y tratamos de indagar más con base en una fuente, podemos ir construyendo nuestro aprendizaje poco a poco. Y también tenemos una visión global del conocimiento. Como ya sabemos, estamos en la era de la globalización y el uso de las nuevas tecnologías ha sido uno de los más grandes apoyos para este proceso, lo cual ha hecho que todo en nuestro planeta se esté viendo como algo global, a pesar de aún existir fronteras físicas. Las herramientas telemáticas y los medios de comunicación nos ayudan a ir más allá de esas fronteras. Y esto nos ayuda a tener un fuerte intercambio cultural con diferentes países, regiones o incluso en un mismo país podemos realizar un intercambio cultural como en nuestro país, Colombia, que tiene diferentes culturas, acentos y demás. Bueno, compañeros, hasta aquí llega nuestra presentación. A continuación vamos a dejar algunas actividades para reflexionar, crear e investigar que serán expuestas en nuestra aplicación práctica en la próxima clase. Que estén muy bien. Muchas gracias.